El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, estaba obsesionado con el Antiguo Egipto. Sus estatuillas presidían el escritorio de su consulta y cuando tuvo que abandonar su casa de Viena huyendo del nazismo, solo se llevó su famoso diván, algunos libros y todas esas estatuillas. Y los faraones egipcios, a su vez, estaban obsesionados con la vida de ultratumba y con que sus enterramientos, las famosas pirámides, superaran a todas las que se habían hecho hasta entonces. Una especie de yo la tengo más grande, la pirámide, que Freud tendría mucho que decir también. Hablando de casos, el caso es que el faraón Keops ordenó construir la pirámide donde reposarían sus restos, pero la construcción tuvo que parar al agotarse las canteras próximas. Y para seguir, que no iba a costar barato, decidió cobrar también tributos a Chipre, donde reinaba la bellísima y ambiciosa princesa Nelifer. Y dicen que en realidad el faraón llegó a prostituir a su propia hija para conseguir fondos suficientes, aunque eso no sale en la película. Es Tierra de Faraones, superproducción con una espléndida Joan Collins, entonces veinteañera, en el papel de mala que también le ha ido siempre, y un final tan impactante como inolvidable, con otros planos de muchísima fuerza visual. En algunos de ellos se llegaron a contratar a más de 10.000 extras, que no se hacían por ordenador entonces. Refleja muy bien una sociedad basada en engaños, traiciones e intrigas. Vamos, como los programas del Culebrín de ahora, pero sin tele. Un premio Nobel ayudó a escribir el guión. Dirigió Howard Hawks, el de Río Bravo, La fiera de mi niña, Bola de fuego, Los caballeros las prefieren rubias. Dmitri Tiomkin compuso la maravillosa partitura y a pesar de todo, los estudios no consiguieron recuperar la inversión. Destacar también entre los actores a Jack Hawkins, una de las estrellas cinematográficas británicas más populares de la década de 1950, que por su porte casi siempre hacía personajes de mando o militares. Tierra de Faraones, en Andalucía Televisión. El primer ministro belga es secuestrado y si quiere ser liberado debe asesinar al presidente estadounidense. Así, tal cual. Un grupo terrorista islamista no solo lo retiene a él, sino también a toda su familia y les hará daño si el mandatario no acaba con su homólogo estadounidense de visita ese mismo día en Bélgica. Es la trama del primer ministro. Puede que en los tiempos que corren querer convertir a los políticos en héroes de acción pueda sonar a ocurrencia disparatada, pero si nos remitimos al cine americano debemos acordarnos de Harrison Ford en Air Force One o de Bill Pullman en Independence Day, como poco. En este caso estamos delante de una producción belga y el cine europeo no tiene tan a la corriente que la clase política se ponga a pelear a golpetazo limpio, con todo lo que se ponga por delante. El protagonista se verá además sumido en un mar de dudas éticas y personales sobre el camino que debe tomar. Es un trabajo de 2016 dirigido por Eric Van Looy, que escribió también parte del guión, conocido por sus películas de suspenso y también por ser un popular presentador en la televisión de Flandes. Koen de Bouw encabeza el reparto, un actor, también belga, que ha trabajado otras veces con este director y que es conocido en su país por un papel de asesino en una serie de televisión, aunque también participa regularmente en compañías de teatro y ha presentado un programa televisivo de jardinería. Para el papel le asesoró un exministro de su país, mira qué majo el hombre, que no os digo ni el nombre porque no os va a sonar a nada y así también me lo ahorro. Se rodó en 52 días y fue el mayor estreno que se haya realizado en Bélgica. Solo en el primer fin de semana, más de 100.000 personas la vieron en los cines. Hoy os la traemos a una de cine la película, por supuesto, como siempre, sin cortes para anuncios. Por un puñado de dólares. La muerte tenía un precio. El bueno, el feo y el malo. Harry el sucio. $1 Million Baby. Clint Eastwood, al que todos conocemos como Clint, es un icono cultural de masculinidad, un actorazo y buen director de cine. Su hijo, Scott Clinton, uno de los 7 que ha tenido con varias parejas, ya no es lo mismo, que no es que sea malo el chaval, pero que no, que al nivel Dios del padre no llega. Pero defiende sus apuestas, que empezó trabajando en películas que dirigía su progenitor, Lo Fácil,
pero tardó en usar el apellido paterno porque no quería que lo encasillaran y logró firmar un contrato para 3 de las entregas de la saga Fast and Furious. También trabajó de obrero, aparca coches y tiene un bar en San Diego donde él mismo pone las cervezas y su propio whisky, destilado con agua extraída de la finca de su padre, al que no solo se parece físicamente, sino que tiene movimientos y gestos calcaditos. Lo podréis comprobar en Jóvenes Sicarios, nuestra propuesta para hoy. La historia de un joven que es reclutado para unirse a un grupo paramilitar mexicano que lucha contra los cárteles de la droga. Sufrirá una evolución en la que se pondrá a prueba a sí mismo y acabará teniendo un puesto de mando. Ahí le asaltarán las dudas. Una historia que seguro que le gustó interpretar, ya que Scott es un gran aficionado a las armas, además de al boxeo y tocar el saxofón. El director de la cinta es Charles Burmeister, al que conocen perfectamente en su casa a la hora de comer y en unos pocos círculos más, pero que ganó una beca de escritura de guiones patrocinada por la Paramount y su trabajo fue nombrado uno de los 30 mejores de más de 5.000 en otra beca de guiones de la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas. Le dieron otra más para la Universidad de Texas. Como director ganó el premio especial del jurado por un documental en el Festival de Cine Independiente de Boston. Así que habrá que darle un voto de confianza, ¿no? Pues eso, Jóvenes Sicarios. Según la leyenda, los hermanos gemelos Rómulo y Remo fueron depositados en el río Tíber en un canasto por su madre, que trataba de salvarles la vida. Una loba los amamantó y finalmente los rescató un pastor con el que vivieron hasta ser adolescentes. El caso es que acabaron fundando la ciudad de Roma a finales del siglo XII a.C. En fin, Italia me persigue. Y claro, con tanto peso en la historia es normal que sobre estos dos hombres se hayan hecho varias películas. Hoy nos ocupamos del Rómulo y Remo de 1961, una producción ítalo-francesa dirigida por Sergio Corbucci y coescrita por Sergio Leone, con el aliciente de ver a los fibrados Steve Reeves, un culturista que había hecho películas sobre Hércules, y Gordon Scott en los papeles protagonistas, quienes, por cierto, no nacieron el mismo día, pero sí el mismo año. Inicialmente los productores pretendían que Steve Reeves interpretara los dos papeles, pero él dijo que no y propuso a Gordon Scott, que había hecho de Tarzán, para hacer de su gemelo. Los dos eran actores norteamericanos que triunfaron en Italia, primero en cintas de romanos y luego se adaptaron a las nuevas modas con los spaghetti western. En el reparto también encontramos a una espléndida Virna Lisi, una italiana que empezó en el cine a los 17 años y se convirtió en una de las más apreciadas en su país, dando el salto a Hollywood, donde se la trató de imponer como la nueva Marilyn Monroe después de la muerte de esta. La Paramount le asignó los mismos roles que a la rubia más famosa de la historia, haciendo películas como Bromas con mi esposa no, junto a Tony Curtis, o Cómo matar a la propia esposa, con Jack Lemmon. Luego amplió registros, aunque volvió a Italia. Hizo suspirar de amor a varias generaciones. Incluso una banda argentina de rock le dedicó una canción porque era el amor platónico del líder del grupo. E questa notte, Rómulo y Remo, viva l'Italia e la tua mamma. Esta vez fue la primera que aparecieron juntos en pantalla James Stewart y Henry Fonda, que se hicieron entrañables amigos. Los dos eran actores eventuales en Broadway y compartieron piso en aquella época en la que suspiraban por un buen papel. Stewart llegó a decir una vez que entre 1932 y 1934 únicamente trabajó 3 meses, ya que las producciones de las que formaba parte se cancelaban y las ofertas no llegaban con facilidad. Y por otro lado, Fonda no encajó bien que Stewart empezara a salir con su exmujer, la también futura actriz de éxito, Margaret Sullavan. Pero eran dos camaradas que al final siempre se llevaban bien, pasara lo que pasara, y que discutían mucho de política, eso sí. Y aquí los vemos en una historia de varias historias en tono de comedia. Se supone que los directores fueron Kim Vidor, que acababa de rodar Duelo al Sol, y Leslie Fendon, aunque en la versión de DVD los que aparecen son John Huston y George Stevens, que también ayudaron con uno de los fragmentos. Se basa en un libro y los protagonistas, además de los mencionados, son todos caras muy conocidas. Paulette Goddard, la que hizo con Charles Chaplin Tiempos modernos, convirtiéndose durante el rodaje en amantes y casándose luego en secreto.
Ese escándalo hizo que la descartaran para el papel de Escarlata O'Hara en Lo que el viento se llevó, eligiendo a Vivien Leigh, que físicamente se le parecía bastante. Aunque por la época del rodaje de esta película, con quien estaba casada era con su compañero de reparto, con Burgess Meredith, que estuvo en más de un centenar de películas y en series de televisión. También encontramos a Dorothy Lamour, actriz y cantante que trabajó mucho en comedias. Os sonarán todos, aunque no seáis expertos en cine clásico. Una encuesta llamada Milagro, un trabajo poco conocido en España que os va a sorprender. Hay días que de verdad no está uno para nada, y era uno de esos días para Víctor. La jornada precisa en la que ha salido de la cárcel después de 3 meses, que vende el apartamento de su examante y pierde todo el dinero en las carreras. Trata de vender un yate, pues se hunde con el comprador a bordo, y cuando estaba consolando a la viuda, resulta que el hombre no estaba muerto y va y los pilla juntos. Vamos, un día de esos que no está uno para nada. Película francesa del 75, protagonizada por el que llamaban el hombre más feo del cine francés, exponente del movimiento cultural conocido como la Nouvelle Vague, y al que lanzó a la fama la película Al final de la escapada, que llegó a ser un clásico en el cine de aquel país. También interviene Geneviève Bujold, una canadiense que fue candidata al Oscar por su interpretación de Ana Bolena en la película Ana de los 1000 días, y a la que le dieron un Globo de Oro. Y Julien Guiomard, actor y humorista que quería ser dentista como su padre, pero al que al final le fueron más las clases de interpretación y se hizo actor. El director de El incorregible fue Philippe de Broca, también guionista y actor. Un cinéfilo desde niño, que incluso durante el servicio militar tuvo cometidos relacionados con el cine. Luego trabajó de cámara y de ayudante de dirección de algunos de los directores más destacados en Francia en los años 50, como François Truffaut. Hoy todos ellos se encuentran en El incorregible, cine sin interrupciones para tus noches en Andalucía Televisión. Francis Ford Coppola es mucho Francis Ford Coppola, a pesar de hacer trabajos por encargo en algunos casos, como este, en el que mezcló drama y comedia. Es uno de los directores más destacados del Hollywood actual, ganador de 5 Oscar, 3 de ellos como guionista y 1 como productor, 2 Palmas de Oro en Cannes, la Concha de Oro en San Sebastián. Los títulos le avalan: Patton, El Padrino y su segunda y tercera parte, Apocalipsis Now, Drácula de Bram Stoker. Bueno, todo el mundo sabe quién es Coppola, que para la cinta de esta noche se basó en un bestseller del famoso John Grisham, el autor de éxitos como La tapadera, El cliente, El informe Pelícano, y dicen que la mejor de todas es esta, El creador de Lluvia, rebautizada en España en su versión al cine como Legítima defensa. Es el enfrentamiento de 2 abogados con actitudes diferentes. Por un lado, el idealista, al que da vida Matt Damon, y por otro, el experto y astuto, que es John Boyd. El primero representa a personas con pocos recursos que necesitan que se haga justicia. El segundo, a las grandes corporaciones, en uno de los mejores retratos que se ha hecho del sistema judicial. Todo lo mueven el poder y el dinero. Vemos el mundo de los abogados, el de las grandes empresas o los chanchullos a los que están dispuestos los millonarios que mueven los hilos para el que es su mayor objetivo, seguir siendo eso, millonarios. En el reparto aparecen también Danny DeVito, Claire Danes, Mickey Rourke y un sorprendente Danny Glover que por algún motivo no aparece en los créditos. La película costó unos 40 millones de dólares y recaudó solo en taquilla y videoclubes unos 75 millones. Videoclubes, sí, porque era a finales de los 90 y existían esos templos de la cinemanía. Tuvo 10 nominaciones a diferentes premios. Legítima defensa en nuestro cine sin cortes para esta noche. El personaje de Robin Hood apareció por primera vez en la gran pantalla en 1908, en la época del cine mudo. Un héroe inglés medieval inspirado en un ladrón italiano cuya fama lo llevó a ser mencionado incluso en la Divina Comedia. Cada década ha tenido el suyo en el cine. En el guión para la Hammer, escrito por Alan McKinnon, no aparece ni el sheriff de Nottingham ni Lady Marian, 2 personajes principales, pero cada uno tenía su versión.
Era la primera en color de la productora, antes de que se especializara en cine de terror, y con Eileen Moore haciendo de Lady Alice, que aparece integrada en el bosque y vestida de arquera, dejándose de pomposos vestidos. Aunque sí que hay romance. ¿Cómo no vamos a meter un romance en una peli de Robin Hood? No tendría sentido en plenas cruzadas del siglo XII, con el rey a punto de ser traicionado por su hermano y matando gente. Parece que la Hammer quiso hacer una versión diferente, con humor, diversión, colorido de trajes y buenos decorados, con todo un festival de señores en mallas correteando por el bosque para atraer a un público más joven, un Robin Hood de buen rollito, interpretado por Don Taylor, el de El padre de la novia, la canción de los acusados, que recuerda al inigualable Errol Flynn, pero más de andar por casa. Todos los personajes están siempre sonriendo y de buen humor en cualquier situación, excepto el malo, claro, que siempre es un amargado. De tal forma que el bosque de Sherwood parece más una rave de alegres muchachotes que un grupo de ladrones fugitivos acusados de asesinato. El director es Val Guest, el de Casino Royale, pero en la primera versión, una comedia surrealista de finales de los 60 que protagonizó David Niven, uno de los Bond originales. En fin, volvemos a Los hombres del bosque de Sherwood, entretenida, convencional, de acción y familiar, en la que se echa de menos al héroe con un poco más de sangre en las venas, que ya no hay hombres, vamos, solo quedamos mi hermana y yo. Ay. ¿Qué es lo más importante que hay que llevarse a un safari en Kenia? Si habéis contestado una bañera de hierro fundido esmaltada en blanco, habréis pensado lo mismo que Janet Leigh, que así le iba viajando con un multimillonario. ¿Y qué es lo primero que hay que aprender a entender en suajili? Eso ya es un poco más al gusto, pero yo recomendaría que fuera Atari, que significa peligro. Aunque el millonario al que le pareció bien lo de la bañera, que a veces no se entera, crea que es el nombre del león protagonista. El público en general suele estar más familiarizado con las tribus Masái y su manía de cazar leones, pero en esta película los que la lían son los Kikuyu, que también tenían sus manías con matar ellos a gente de la administración colonial británica, que por otro lado se quedaron hasta con el jarrón de la abuela. Pero aquí los malos son los rebeldes kenianos Mau Mau, porque para eso la película la hicieron los ingleses. Y le pusieron un título muy original, Safari, que dirigió Terence Young, famoso por ser el realizador de 3 películas de la saga James Bond, un personaje siempre impoluto, así que suponemos que en la cinta de hoy, lo de la bañera y la maleta de la Leigh, en la que metió hasta unos camisones preciosos para dormir en la sabana, muy propios, al director le parecieron de lo más normal. A Janet Leigh la recordaremos siempre, no por esa bañera, sino por la de la película Psicosis de Alfred Hitchcock, papel por el que la nominaron a un Oscar y le dieron un Globo de Oro. Y Víctor Mature, al que apodaban el Grandote, se especializó en films de corte bíblico, hoy convertidos en clásicos de la Semana Santa, como La túnica sagrada o Demetrius y los gladiadores. Os dejo con Safari, que aún le estoy buscando yo encaje a lo de la bañera. Dicen que Shirley MacLaine es una firme creyente en la reencarnación. De hecho, ella cuenta que en una vida anterior fue una princesa inca. Y en esta película tenemos oportunidad de verla interpretar 7 prototipos de mujer marcadas por 7 tipos de peinado, que por lo visto eran y son muy importantes para definirnos. Despliegue de medios en peluquería y en vestuario diseñado por Pierre Cardin para la ocasión, creando personajes distintos a los que a pesar de todo el tinte no puede liberar del entorno, las costumbres y el destino fatal de toda mujer incompleta si no tenía señores cerca, por lo visto. 7 veces regular, porque el karma tira al monte, parece. Cuando al karma le da por una cosa, ya te puedes poner como te pongas, que se van a alinear los planetas en cualquier circunstancia para que el director, Vittorio De Sica, uno de los 4 pilares del neorrealismo italiano, te dé 7 vidas como un gato y aproveche para criticar a una burguesía que va de intelectual. Por cierto, el director hace un cameo en el primer episodio, a ver si lo localizáis, con una Shirley MacLaine haciendo de Paulette, la viuda, María Teresa la despechada, Linda la artista, Edith la loca, Eva la reina de la belleza, Marila dramas y Jan la tímida perseguida por un Michael Caine que no pronuncia ni una sola palabra durante el episodio.
Entretenida y divertida cinta, especialmente para los incondicionales de Shirley MacLaine y los admiradores de Anita Ekberg, que tienen oportunidad de verla fuera de la Fontana di Trevi, seca y con rulos, y que también se pueden reír con la sola presencia de Peter Sellers y disfrutar de los galanes de turno, Rossano Brasi, Lex Barker o el maravilloso Vittorio Gassman. Un plantel de actores de auténtico lujo, teniendo como escenario las mejores zonas, hoteles, tiendas, restaurantes y peluquerías de un París diseñado para turistas. Qué manía con las peluquerías en esta película. Y yo, con estos pelos. El rey Ricardo y los Cruzados. No, no es un grupo musical pop de los 80, aunque podría ser, ¿no? ¿Qué nombres peores se han visto? ¿Os acordáis de Tarzán y su puta madre buscan piso en Alcobendas? Pero eso fue otra historia. La de hoy, basada en la novela de Walter Scott, fue uno de los grandes fiascos de la historia del cine, que incluso llegó a ser incluida por algunos entre las 50 peores películas de todos los tiempos. Pero ojito, que para opinar hay que verla, porque por otro lado es una superproducción rodada en Cinemascope, con batallas, torneos de lanzas a caballo, coreografías de lanzas a espada, Ricardo Corazón de León, La Tercera Cruzada y partitura de Max Steiner, uno de los padres del sinfonismo clásico estadounidense y de los mayores compositores de bandas sonoras, entre muchísimas otras, la de Lo que el viento se llevó, King Kong, Casablanca. Le dieron 3 Oscar en su carrera y pocos fueron. Volviendo al trabajo de esta noche, el sentido histórico se pierde un poco en una cruzada llena de rubias y de arenes, con un Ricardo Corazón de León interpretado por George Sanders, un británico al que le dieron el Oscar por Eva al desnudo, intentando salvar a la chica, Virginia Mayo, del malo en lugar de buscar el Santo Grial, que es a lo que había ido. Virginia Mayo fue otro de los descubrimientos de Samuel Goldwyn y los estudios supieron aprovechar su atractivo físico. Correcto también el papel de Rex Harrison, el de My Fair Lady. Digamos que las licencias en pos de asegurarse el éxito de la producción se le van un poquito de las manos al director, a David Butler, pero es que contar la verdad de las cruzadas no tenía tanto tirón y para eso ya estaban los libros de historia. Y aquí, como en el cine de siempre, los malos son malos y los buenos muy buenos. En definitiva, aventuras medievales fantásticas y todo un clásico que hay que ver por lo menos una vez en la vida. El rey Ricardo y los Cruzados, rebautizada en España como El Talismán. El rey Ricardo y los Cruzados. No, no es un grupo musical pop de los 80, aunque podría ser, ¿no? ¿Qué nombres peores se han visto? ¿Os acordáis de Tarzán y su puta madre buscan piso en Alcobendas? Pero eso fue otra historia. La de hoy, basada en la novela de Walter Scott, fue uno de los grandes fiascos de la historia del cine, que incluso llegó a ser incluida por algunos entre las 50 peores películas de todos los tiempos. Pero ojito, que para opinar hay que verla, porque por otro lado es una superproducción. Se rodó en Cinemascope, con batallas, torneos de lanzas a caballo, coreografías de lanzas a espada, Ricardo Corazón de León, La Tercera Cruzada y partitura de Max Steiner, uno de los padres del sinfonismo clásico estadounidense y de los mayores compositores de bandas sonoras. Entre muchísimas otras, la de Lo que el viento se llevó, King Kong, Casablanca. Le dieron 3 Oscar en su carrera y pocos fueron. Volviendo al trabajo de esta noche, el sentido histórico se pierde un poco en una cruzada llena de rubias y de arenes, con un Ricardo Corazón de León interpretado por George Sanders, un británico al que le dieron el Oscar por Eva al desnudo, intentando salvar a la chica, Virginia Mayo, del malo en lugar de buscar el Santo Grial, que es a lo que había ido. Virginia Mayo fue otro de los descubrimientos de Samuel Goldwyn y los estudios supieron aprovechar su atractivo físico. Correcto también el papel de Red Harrison, el de My Fair Lady. Digamos que las licencias, en pos de asegurarse el éxito de la producción, se le van un poquito de las manos al director, a David Butler. Pero es que contar la verdad de las cruzadas no tenía tanto tirón, y para eso ya estaban los libros de historia. Y aquí, como en el cine de siempre, los malos son malos y los buenos muy buenos. En definitiva, aventuras medievales fantásticas y todo un clásico que hay que ver por lo menos una vez en la vida. El rey Ricardo y los Cruzados, rebautizada en España como El Talismán.
De entrada no empezamos bien, ¿eh? ¿Cómo va a ser Tony Curtis hijo del Yul Brynner? ¿De verdad que Curtis tiene pinta de cosaco? Ole por los directores de casting, aunque al final lograron salvar los muebles en esta historia, basada en una novela corta del ruso Nikolai Gogol, sobre el pueblo cosaco y la guerra contra Polonia en el siglo XVI. Aunque el resultado final no tiene mucho que ver con la novela original, pero es una magnífica oportunidad para empezar a conocer la historia de la maravillosa Ucrania. Se echa de menos, eso sí, como casi siempre pasa en las pelis históricas, un buen trabajo de documentación en el vestuario de los soldados polacos o sobre aspectos folclóricos. Atentos a las escenas, por cierto, localizadas en Argentina, con multitud de extras, especialistas y caballos capaces de caerse con más drama que una huérfana en una telenovela turca. Y la escena de la cabalgata mítica de Yul Brynner, junto a sus hijos a la que se van sumando regimientos de cosacos, de las mejores. También hay romance, aunque no pegue ni con cola o con la coleta de Brynner, porque qué mejor que montar un Romeo y Julieta entre un cosaco y una polaca. Pues parece que no fue mal, y Curtis y Christine Hoffman, que por entonces tenía unos 17 años, tuvieron un romance durante el rodaje. Y eso que él estaba casado con Janet Leigh. Supuso un gran escándalo que provocó varias semanas de retraso en la película y que el presupuesto se disparara a los 7 millones de dólares. Curtis se divorció poco después y los dos se casaron y acabaron teniendo 2 hijos. Esto es Hollywood, señores. Resaltable la música de Frank Waxman, experto en bandas sonoras y que llegó a hacer 144 en sus más de 30 años en Hollywood. Magnífica la planificación de las escenas multitudinarias, aunque a día de hoy no se rían los cromas de los protagonistas en algunas secuencias. Dirigida por John Lee Thompson, comienza Taras Bulba, que es el nombre del papel interpretado por Yul Brynner. Tengo una amiga que dice que el amor es mal negocio. O mejor, que si se quiere leer sobre el amor y sobre el matrimonio, se necesitan 2 libros distintos. La protagonista de esta película, Joan, podría escribir los 2. Una especie de manual de derecho mercantil en la primera parte, en la que decide hacer negocio de una boda, la suya, y otro manual según avanza la trama, contando cómo el amor puede arruinarlo todo. La chica, que ya es independiente con 25 años y trabaja desde los 18, acuerda un matrimonio por correspondencia con el propietario de una gran empresa. Emprende el viaje para casarse, en el que irá sabiendo más datos del hombre, que tiene 50 y tantos, que es caprichoso, que utiliza gafas. Por otro lado, conoce a un soldado que vuelve a casa con unos días de permiso y con el que tendrá que pasar varias jornadas y descubrir los parajes de la zona, porque su viaje sufre un retraso. Sé a dónde voy, se llama la película, y su música contiene canciones tradicionales escocesas que nos introducirán en las leyendas y cuentos de la cultura de la zona. El guión se escribió en una semana, fluyendo como un río. Película de las muchas que dejaron huella en otros directores como Coppola o Scorsese, fabricada por el dúo Michael Powell-Emerick Pressburger, 2 cineastas que trabajaron juntos y a los que se conocía en el mundillo como los arqueros. Hicieron toda una serie de influyentes películas entre los 40 y 50. Generalmente escribía Pressburger con Powell en la dirección. La película también nos deja de fondo el final de la Segunda Guerra Mundial, con algo de propaganda subliminal, o no tan subliminal, el patriotismo de un pueblo y una historia sencilla y amable que desprende buenos sentimientos. A veces recuerda el típico viaje a la India de toda influencer que se precie, que descubre lugareños sin apego al dinero, con autenticidad, aunque ayuda bastante que el enamorado tenga un castillo, con leyenda incluida, la verdad. En fin, moraleja, enamórense, pero no se casen, sé a dónde voy. Imaginaos una piscina de vodka llena hasta los bordes. Eso cuenta en sus memorias Michael Caine, que casi nadaba en vodka, acompañándolo de todas las cajetillas de tabaco que podía antes de que la relación con su última esposa le salvara de sus adicciones. Son él y Laurence Olivier, Paul Newman y Jack Nicholson los únicos actores que han aspirado al Oscar durante 5 décadas. Y Caine, uno de los de mayor recaudación en taquilla, que fue nombrado caballero por la reina de Inglaterra. En 1972 protagonizó Historias peligrosas, en la que también aparece Mickey Rooney. No confundir con Mickey Rourke, ese es otro, el de 9 semanas y media.
Rooney era aquel señor bajito que trabajó en el cine durante más de 80 años, desde el cine mudo a musicales con Judy Garland, obras de televisión o musicales de Broadway. Apareció en más de 300 películas y es uno de los iconos de la época de gloria y esplendor del cine hollywoodiense. Una de las estrellas infantiles más famosas de la historia. El proyecto contaba con él, con la dirección de Mike Hodges, que había dirigido un año antes a Kane en Asesino Implacable, y con el aliciente de rodar en Malta. El reparto se completa con las apariciones de Al Letiri, que solía hacer de malo y de gángster, cuyo papel más sonado fue el de Virgil el Turco en El Padrino, un personaje que murió con la misma edad que el actor, 47 años. El extravagante Dennis Price, Lionel Stander, que también tenía cara de rudo y al que se lo puso muy difícil en su día el llamado Comité contra Actividades Antiamericanas. O la actriz modelo del Destape Nadia Cassini, a la que sobre todo se vio en el cine en comedias eróticas italianas. Trama: un escritor de novelas policíacas que vive en Roma recibe la oferta de un actor especializado en hacer de gángster para que haga su biografía, por lo que le pagaría un pastizal. Pero según avanza el proyecto, los cadáveres empiezan a aparecer. Entonces el escritor decide investigar cómo lo harían sus personajes en las novelas. Historias peligrosas.